¿Qué tal, camaradas vitales socialistas? Los saluda su amigo Eric el Rey Castañeda. Una vez más para invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube Eric Castañeda 8. En Facebook me encuentran como Eric Vikingo, en Instagram como Ayla Vikingo 23. Espero estar en contacto con ustedes para seguirnos aventurando en este enigmático y maravilloso mundo de las ciencias sociales, específicamente de la historia tanto de México como universal. Muy bien. Hoy en la historia de México vamos a hablar acerca de el sexenio de José López Portillo, ¿sí? Quien gobierna el país de 1976 a 1982, sucediendo a Luis Echeverría Álvarez, y en el cual muchos autores hablan de la docena trágica. ¿Sí? Docena trágica en el sentido de tanto los 6 años de Echeverría como los 6 años de López Portillo, que fueron terriblemente desastrosos principalmente para la economía mexicana. En este caso, analizando a López Portillo desde la panorámica de la estructura social, económica, política y social, basta decir que no hay mucho que rescatar. ¿Sí? Por la cuestión de que el gobierno de López Portillo se caracterizó porque en todos los ámbitos vino un desastre total y absoluto. ¿Sí? Primero que nada, la política gubernamental de López Portillo consistió en la censura de todos aquellos medios que lo cuestionaban y lo atacaban severamente. Tal fue el caso de Proceso, cuyo fundador Julio Scherer García no solo le cerró las puertas, sino incluso hasta lo exilió. ¿Sí? Sí, fue siempre la piedra en el zapato. ¿Sí? Así como el Excelsior incluso también lo cerró un tiempo. O sea, en términos generales, López Portillo aplicó la ley Mordaza para todos aquellos medios que lo atacaban severamente. Y con justa razón. Con justa razón en ese caso, porque estaba llevando a la ruina al país. Entonces, todo aquel que cuestionara su proceder inmediatamente recibía la censura y le terminaban aplicando la ley Mordaza. Y ya les mencionaba el claro ejemplo de Julio Scherer García, que terminó prácticamente exiliado del país, pero aún desde su exilio en Estados Unidos, donde incluso terminó pidiendo asilo político. Prácticamente desde ahí continuaba publicando todas sus cuestionamientos en torno al mal gobierno de López Portillo, el cual mencionaremos en sí cuáles fueron las causas y los factores, y como dijera Girafales, la causa, motivo, razón o circunstancia. En cuestión social, algo más o menos rescatable fue la creación del Sistema Alimentario Mexicano, el SAM, cuyo objetivo era fomentar la producción agrícola, ¿sí? A tal grado de que se regularizasen los productos de la canasta básica, al mismo tiempo combatir la desnutrición, combatir a todas las familias que padecían este severo mal, la desnutrición. Mas, sin embargo, no tuvo el éxito esperado, debido a que era un programa multinivel y al mismo tiempo los terribles casos de corrupción registrados durante el gobierno de López Portillo hicieron que este programa prácticamente quedó a la deriva, quedó desvanecido. O sea, más que todo fue un programa para combatir la pobreza, y el cual no tuvo el auge esperado. En cuestión económica, aquí sí basta hacer un hincapié, basta hacer un esquema de el terrible desastre económico que enfrentó el país durante el sexenio de López Portillo, el cual se caracterizó por el gran saqueo de Pemex. Un intento desesperado de López Portillo por lograr tener plena independencia de Estados Unidos, ¿sí? Obteniendo diversos recursos petroleros, lo cual
fue totalmente contraproducente y terminó afectando severamente a la industria paraestatal, ¿sí? Sí, por lo que justamente fue principios de los 80, el año del saqueo terrible de Pemex. O sea, de hecho, los precios del petróleo a nivel internacional se desplomaron de forma dramática, causando un grave efecto en nuestro país. Lo que sin duda alguna prácticamente tocó fondo la economía mexicana en ese sentido. Y de una u otra manera hizo intentos desesperados por querer hacer un rescate económico, lo cual había terminado siendo contraproducente. Basta mencionar incluso también la nacionalización de la banca, que aún agravó más la situación. O sea, si con Echeverría la economía mexicana fue un desastre, con López Portillo fue el triple o el cuádruple. Fue una situación verdaderamente dramática la que atravesaba el país, y sobre todo las familias que se vieron severamente afectadas. Sí. Y basta destacar el momento polémico también, cuando López Portillo en un discurso menciona: defenderé el peso como un perro. Dos cosas: ni lo pudo defender como un perro, y sí se ganó el mote de perro, lo cual le ganó toda clase de burlas, toda clase de cuestionamientos. O sea, en esta época López Portillo prácticamente se hubiera hecho acreedor a miles de memes que le hubieran hecho y toda clase de parodias. Pero más sin embargo, en este caso que en esa época la situación que era de mucha delicadez, en el sentido de que no podías cuestionar el mal proceder de un gobierno, pues obviamente te traía las fatales consecuencias. Pero en este caso se ganó el mote de perro, como decía, por ese polémico discurso: defender el peso como un perro. Ni lo defendió, y la economía continuó yéndose a pique. Inclusive otro de sus discursos polémicos también, en su último informe de gobierno, cuando incluso hasta lloró, pues cuando dijo: a todos esos sectores que les prometí, les pido perdón. Y otro que decía: soy responsable del timón, mas no de la tormenta. Nos han saqueado, no nos volverán a saquear. Y obviamente derrama las lágrimas. Una situación verdaderamente también muy fuera de lo común, una situación verdaderamente polémica. Sí, está también otra situación. Es otra situación de que todo esto derivó en la terrible y catastrófica devaluación del peso de 1982. O sea, si la devaluación del 76 con Echeverría fue terrible, la del 82 fue el triple y trajo aún más fatales consecuencias para miles de familias en nuestro país. Aumento de la pobreza extrema, aumento del desempleo. Se crean las llamadas ciudades perdidas, que es así como se les conoce a los llamados cinturones de miseria. El comercio informal surgió, el ambulantaje se multiplicó de manera estratosférica. Sí. Así como también aumentó la migración hacia los Estados Unidos, muy a pesar de que
López Portillo que, hay autores que incluso lo catalogan como el hombre que desafió el poderío de Estados Unidos. Pues también le acabó jugando en contra de una u otra manera. Porque con su política económica, que fue desastrosa, aumentó cada vez más la migración a Estados Unidos. Sí, fue otra de las situaciones difíciles que enfrentó nuestro país también. Y basta mencionar también las llamadas cajas chinas. Sí, de por sí, en los gobiernos priistas, esa vinculación que había entre gobierno y los medios de comunicación, creaban las llamadas cajas chinas, que eran medios de distracción para la población, para que no se diera cuenta de la terrible situación que se estaba enfrentando. ¿Y qué pasó? El osito panda llega al zoológico de Chapultepec. Con eso distrajeron a la población de que el desplome económico del país era más que inminente. Es otra de las, así que de las tradiciones milenarias, vamos a llamarle así, de todo gobierno priista, y más aún vinculados con los medios. Como en este caso, como ya los medios no reciben su tajada por parte del Estado, pues ahora aprovechan cada oportunidad y cada espacio para atacar severa y despiadadamente al actual gobierno. En fin, pero sí, he ahí la diferencia. Y como el gobierno tenía controlados a los medios, obviamente los medios contribuían con las llamadas cajas chinas, los medios de distracción, y con ello la gente se distraía y no se daba cuenta de cuál era la verdadera situación. Y en el plano cultural, también otro desastre. El cine mexicano tocó fondo. ¿Sí? Producciones totalmente chatarras. Claro, el cine de ficheras a finales de los 70s, principios de los 80s, tuvo un auge importante. ¿Sí? De una u otra manera representó el folclore mexicano, principalmente el folclore chilango, vamos a llamarle así, y toda la cuestión del albur, ¿sí? Y toda la llamada picardía mexicana. Pero más sin embargo simbolizaba la terrible crisis que enfrentaba el cine mexicano, y todo porque si algo también caracterizó al gobierno de López Portillo fueron los casos de nepotismo. O sea, colocó a sus familiares, a sus hermanos, primos en puestos estratégicos. De hecho, intentó desaparecer el Instituto Nacional de Bellas Artes por considerarlo burocratizado. ¿Sí? Sin embargo, hasta ese momento se mantiene, claro, colocando a sus parientes ahí, pues de una manera lo pudo controlar y hacerlo a modo, pues. Pero sí, tampoco, hasta en cuestión cultural se observaba también ese enorme desastre. Y qué decir, que incluso las mismas cintas revelaban la terrible situación que atravesaba el país a raíz del desastre económico, tanto de los gobiernos de Echeverría como de López Portillo, y los que faltaban. Y así es como se venía a debacle el país, con este bloque de gobiernos priistas que estaban llevando al país al despeñadero. Muy bien, eso es todo. Saludos. La trova es vida. Tucu tucu tiki taka, que canija es la calaca.